Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Barb Actas confiesa que su corazón aún pertenece a ella. Una revelación inesperada que dejará a todos con la boca abierta. En medio de una aparición pública reciente que nadie esperaba, el famoso actor turco Barb Actas ha hecho una de las confesiones más conmovedoras y sinceras de su carrera. Con una expresión serena pero cargada de emociones, declaró frente a los micrófonos: "Mi corazón aún le pertenece a ella". Esta frase ha sido suficiente para que los medios de comunicación y sus fans empiecen a preguntarse, ¿a quién se refiere Barb? Recordemos que Barb Actas, conocido por su carisma y sus actuaciones en varias series exitosas, ha sido siempre muy reservado respecto a su vida privada. Sin embargo, esta confesión ha abierto la puerta a muchas especulaciones. Algunos medios afirman que podría estar hablando de su expareja, la actriz Denise Juekel, con quien tuvo una relación muy comentada hace unos años. Otros creen que se trata de una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Durante el evento, un periodista no dudó en preguntarle directamente: ¿te refieres a Denise Juekel? Barb, visiblemente conmovido, respondió: "No quiero dar nombres, pero hay historias que nunca se terminan en el corazón. Algunas personas dejan huellas que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar". Esta respuesta enigmática ha generado un torbellino de teorías en redes sociales. Sus seguidores más fieles no han tardado en reaccionar. En plataformas como Instagram y Twitter, los comentarios han sido implacables. "Barb y Denise eran la pareja perfecta, ojalá vuelvan", escribió una fan. Otra señora, que asegura seguir al actor desde sus inicios, comentó: "Esa mujer debe ser muy especial para que él aún la recuerde con tanto amor". Una fuente cercana al actor, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló que Barb nunca dejó de hablar de ella en su círculo íntimo. Aunque ha intentado seguir adelante, hay algo que lo ata emocionalmente a ese pasado. Esta afirmación confirma que su confesión no fue un impulso del momento, sino una emoción contenida durante años. El hecho de que Barb Actas haya hecho esta revelación justo ahora ha despertado muchas dudas. Algunos analistas del mundo del espectáculo especulan que podría estar intentando reconectar con esa persona especial. Otros consideran que simplemente se trata de una necesidad emocional de cerrar un ciclo. Lo que sí es cierto es que sus palabras han tocado el corazón de miles de mujeres que han vivido historias de amor similares. En una entrevista posterior en un programa de televisión, Barb fue nuevamente consultado sobre su declaración. Con una sonrisa melancólica, dijo: "A veces el corazón habla antes que la razón. Solo quise ser honesto conmigo mismo y con mis sentimientos". Esta actitud sincera ha sido ampliamente valorada por su público, especialmente por mujeres de entre 40 y 65 años. Quienes a través de los comentarios destacan la valentía del actor al hablar de sus emociones. Esta declaración, cargada de emoción y nostalgia, ha marcado un antes y un después en la percepción pública del actor. Para muchos, Barb Actas dejó de ser solo una estrella de la televisión para convertirse en un símbolo de vulnerabilidad y romanticismo en una época donde las emociones profundas parecen cada vez más raras. Las redes sociales no han parado desde entonces. Cuentas dedicadas a la vida de las celebridades han compartido cientos de veces el video del momento exacto en que pronunció su ya icónica frase. El hashtag #el corazón de Barb se ha convertido en tendencia en varios países, especialmente en Turquía, España y partes de América Latina, donde el actor cuenta con una gran base de admiradores. Mientras tanto, los programas de espectáculos analizan hasta el más mínimo detalle de su lenguaje corporal durante la entrevista. Algunos expertos en comunicación no verbal aseguran que sus gestos revelan una tristeza genuina, un amor no resuelto que sigue vivo pese al paso de los años. Otros, más escépticos, opinan que podría tratarse de una estrategia mediática para mantenerse vigente en la industria. En paralelo, Denise Juekel no ha emitido declaración alguna. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Será que también guarda sentimientos similares? ¿O prefiere mantenerse al margen para evitar revivir una historia que, según algunos rumores, terminó en términos dolorosos? Amigos cercanos a la actriz han dejado entrever que ella está al tanto de lo ocurrido y que, aunque sorprendida, no está completamente ajena a las emociones que Barb ha confesado. Una amiga íntima de Denise, entrevistada en un programa de radio local, comentó que aunque ella ha seguido con su vida, hay momentos que marcan para siempre, y su historia con Barb fue uno de ellos.
Estas palabras, lejos de esclarecer la situación, han contribuido a que el público imagine una posible reconciliación. A raíz de la conmoción generada, varios fans han iniciado una campaña en línea bajo el lema #Reencuentro Bardenís, pidiendo a los actores que vuelvan a reunirse, aunque sea en un proyecto profesional. Productoras locales ya habrían expresado interés en esta idea, viendo una oportunidad de oro para capitalizar el revuelo mediático. Mientras tanto, Bar ha optado por mantenerse alejado de los focos por unos días. Su representante emitió un breve comunicado indicando que el actor se tomará un descanso para reflexionar y descansar. Está agradecido por todo el cariño recibido, pero prefiere tomarse un tiempo para sí mismo, dice la nota. Este retiro temporal ha aumentado la mística en torno a su figura, alimentando aún más la curiosidad y el afecto del público. Psicólogos y terapeutas han sido invitados a programas de televisión para analizar el impacto emocional de este tipo de confesiones públicas. Muchos coinciden en que hablar abiertamente sobre el amor perdido puede tener un efecto catártico tanto para la persona como para quienes se identifican con su experiencia. Es una forma de sanar colectivamente, explicó la terapeuta familiar Laura Soler en una entrevista reciente. En los días siguientes, se han compartido miles de mensajes con historias personales. Mujeres y hombres de todas las edades han utilizado las redes para hablar de amores pasados, de segundas oportunidades, de lo que dejaron ir y de lo que nunca se olvidó. Se ha abierto un espacio de conversación íntima y honesta que ha trascendido al propio actor y que ha tocado fibras profundas en muchas personas. Lo que comenzó como una simple aparición pública se ha transformado en un fenómeno emocional y mediático. A través de una sola frase, Bar Baktas no solo ha revelado una verdad personal, sino que también ha generado una ola de empatía, reflexión y nostalgia colectiva. Incluso críticos que antes eran escépticos frente a su imagen han comenzado a valorarlo de otra manera. El columnista cultural Mehmet Aslan escribió en su columna semanal: Bar ha demostrado que la fama no está reñida con la sensibilidad. Nos recordó que detrás del brillo de los reflectores hay un ser humano que también sufre, que también ama y que, como todos nosotros, guarda heridas en el alma. Con el paso de los días, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso. ¿Volverá a hablar del tema? ¿Se atreverá a buscar a esa mujer que aún ocupa su corazón? ¿O quedará todo como un instante de sinceridad que conmovió al mundo por un momento fugaz? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que Bar Baktas ha dejado una huella profunda. En una época donde el cinismo y la indiferencia parecen dominar, su valentía para expresar lo que siente lo ha convertido en un referente inesperado del amor verdadero. Un recordatorio de que hay historias que no terminan, aunque ya no se escriban. Y mientras el eco de sus palabras sigue resonando en cada rincón digital, el público espera, ilusionado, que tal vez, solo tal vez, este sea el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde el pasado y el presente puedan encontrarse de nuevo. Porque, como bien dijo él, hay historias que nunca se terminan en el corazón. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas de esta sorprendente confesión de Bar Baktas.